nuestro segundo programa de A Todo Pulmón. Estamos construyéndonos desde la Red Internacional La Izquierda Diario acá en Venezuela. Estamos con Ángel Arias y Sujei Ochoa. Y bueno, le queremos presentar nuestro segundo programa. ¿Cómo nos fue, Ángel? Bueno, estamos muy entusiasmados porque el programa fue bien recibido, tuvimos comentarios muy alentadores y muy positivos en las redes sociales, así que vamos con mucho entusiasmo para este segundo número. Ok, vamos a estar hablando sobre la situación del imperialismo en la región y también de... el acceso a la educación pública universitaria, ¿no? A finales de hace unos meses el gobierno nacional tomó una decisión, eso generó cierta polémica, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, vamos a conversar sobre eso. Tuvimos varios comentarios, entre ellos nos preguntaron o nos dijeron que habláramos sobre la situación de la explotación en Venezuela y por eso nuestro próximo capítulo va a tratar de precarización y explotación. Así es, así bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestro segundo episodio de A Todo Pulmón. Muy bien. Bueno, vamos ahora con este asunto de que hace unos meses, ¿no?, el gobierno nacional prohibió la realización de pruebas internas en las universidades públicas, autónomas. Esto, por supuesto, generó toda una discusión. Ahorita acaba de comenzar un nuevo periodo académico, así que es pertinente hablar sobre esto, que se llevó a un terreno donde la discusión como que se resumía a pruebas internas sí, no, o pruebas internas no. Ok, ¿y qué decimos nosotros con respecto a esto? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la posición que sostenemos es distinta a la del gobierno nacional, que desde nuestro punto de vista hace demagogia con ese asunto del derecho a la educación universitaria, pero también es distinta de quienes desde dentro de las universidades autónomas, en nombre de la autonomía, terminan defendiendo un esquema que es excluyente, ¿no?, que es bastante restrictivo. Porque hay un impedimento, es una pregunta importante, porque existe un impedimento para que un chico salga del liceo y no pueda entrar directamente a la universidad. Si ya terminó el liceo, ¿por qué no puede entrar a la universidad? Correcto, ahí está justamente uno de los puntos que el origen de toda esta discusión sobre cuáles son los mecanismos o no de ingreso es que es un esquema que está hecho para que como que no haya cupos para todos, cosa que no tiene razón de ser, por lo menos desde el punto de vista de los intereses de la juventud, de la clase trabajadora y de los sectores populares, por lo que tú dices. Es decir, si un chamo y una chama terminó su bachillerato, ¿por qué no puede entrar a la universidad? ¿Cuál es la necesidad de un filtro, ¿no? Si no hay filtros de primaria, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, ¿por qué ese filtro? Y bueno, lo que tú preguntas tiene que ver que ese filtro se lo inventan, digamos, las propias necesidades de la sociedad de clases, donde estamos, de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque es ya la edad en la que como que necesitan definir para qué va a servir cada uno de nosotros, claro, pero no en función de las necesidades del desarrollo humano, de nuestras capacidades, claro, del bienestar social, sino de que puntuales de un puñado de capitalistas. Claro, quienes gobiernan esta sociedad, que es la sociedad capitalista, porque no hay otra sociedad en este momento que en Venezuela y en gran parte del mundo, sino el capitalismo. Piensan, bueno, yo necesito a una parte de los trabajadores, solo a una pequeña parte los necesito como profesionales en tales áreas, a otros los necesito apenas como técnico medio, a otros los necesito como mano de obra más o menos calificada, y a otros, una gran parte desempleada. Y una gran parte ni las necesito para mi reproducción, o las necesito, como tú dices, como desempleado, como ejército industrial de reserva, justamente a veces para asustar a los que están empleados, con que, bueno, si no aceptas mis condiciones... Hay miles de decenas más que van a aceptar. Correcto. Entonces, bueno, eso es lo que está detrás de este impedimento que tú preguntabas. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué nosotros por qué la clase de trabajadores y los sectores populares tenemos que asumir esas necesidades que no son necesidades de nuestra clase, son necesidades de otra clase? Fíjate que cuando yo estaba más chama, era una real preocupación el ingreso a la universidad. Es decir, uno que viene de varios sectores populares, que uno dice, ok, no tengo la oportunidad de pagar una universidad privada, claro, ¿cuál va a ser mi futuro? Entonces, estaba la situación en la que mi familia, evidentemente, no pudo estudiar en las universidades, pero yo fui la generación que lo logró, de hecho, egresada obviamente de la Universidad Central de Venezuela, pero era un trauma, digamos, muchas de mis amiguitas no llegaron a estudiar en la universidad siendo de la misma clase social de la que yo soy, y evidentemente eso generó una diferencia mucho más adelante de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ver el mundo, e incluso de las relaciones personales que se logran alargar. Entonces es brutal como un chico de liceo, actualmente la situación brutal de crisis nacional, como tú lo decías, frente a un gobierno dictatorial, ampliador como el de Maduro, que supuestamente se preocupa por la educación pública, pero que la verdad es que le sabe
bastante a nada la educación pública porque la tiene en detrimento, no le pasa plata al presupuesto universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita está como muy preocupado por quiénes ingresen, quiénes no ingresan a la universidad. Sí, bueno, ¿no? eso está bien que esto de esta experiencia personal, porque creo que es la de todos en general, ¿no? Podría ser mi caso también, que es una generación un poco antes, por eso nosotros veníamos diciendo, bueno, el año pasado tuvimos una lucha importante contra un proceso de privatización. Que está continuo, que sigue estando en la universidad. Sí, un proceso de privatización paulatina en las universidades públicas, que la educación, el acceso a la educación pública universitaria ha sido una conquista parcial, limitada, por supuesto, pero una conquista al fin incompleta, que más bien habría que completar. Y ahorita más bien está en retroceso. Eso es muy importante porque eso que tú decías da cuenta de que muchos de nosotros fuimos los primeros de nuestras familias que logramos acceder a un cupo en la universidad. Es decir, nada más eso demuestra que vivimos en una sociedad profundamente desigual, con muchas injusticias sociales, y que entonces el que se le niegue la posibilidad de acceder a los estudios universitarios es, por supuesto, un elemento de regresión social, y es una cosa totalmente reaccionaria. Por eso, por supuesto, estamos en contra de quienes reivindican los mecanismos de exclusión, y planteamos el ingreso libre e irrestricto. Eso es nuestro planteamiento, el ingreso libre e irrestricto. Sí, que vemos muchos también centros de estudiantes, plataformas universitarias, que estuvieron en desacuerdo sobre la posición del gobierno, pero no desde este punto de vista, sino reforzando esta lógica de exclusión universitaria, porque ya sabemos que para entrar a la universidad estaba mecanismos como la OPSU, el ingreso por prueba interna, o cosas como el Simoncito, o sea, digamos, habían vías de ingreso a la universidad. Y había un refuerzo de eso, ¿no? Sí, aquí es bueno que comentemos por un lado eso, que hay en nombre de la autonomía se contrabandea toda esta reivindicación de la exclusión social, ¿no? Y quería volver al hecho de que por qué es tan importante reivindicar el acceso a las universidades y no subordinarse a los intereses de quienes manejan esta sociedad. Porque, por ejemplo, nosotros en un texto, lo voy a leer rápido porque está bien planteado lo que decíamos, nosotros decíamos, por ejemplo, hoy en un país, ¿no?, donde los poderosos de nuestro país promueven como supuesto progreso la proliferación de bodegones, tiendas por departamentos y demás negocios, donde explotan hasta el cansancio a la juventud trabajadora. Claro, ¿para qué tantos profesionales? ¿Para qué? Si el destino de la juventud trabajadora es que se le consuma todo lo mejor de su vida en horarios extenuantes, en bodegones, en tiendas por departamento, ¿para qué tantos profesionales, no? Entonces, bueno, esa no puede ser nuestra lógica. Y luego está ese aspecto de la llamada meritocracia, ¿no? Que lo plantean algunos de estos sectores estudiantiles, con lo que, por supuesto, nuestros compañeros de la universidad están en contra. Es una falacia esto de el mérito. Uno, por lo que ya comentábamos, si un chamo se graduó de bachillerato y cumplió eso, ¿qué otro mérito tú le vas a pedir para que ingrese a la universidad? Ya tiene méritos para entrar a la universidad. Luego, nosotros sabemos, aquí a nivel mundial, es claro que incluso una nota, un número, no demuestra las capacidades o no para desarrollarse en determinadas áreas, pero además el hecho educativo no se da en el aire, el hecho educativo no es un hecho puramente individual, específico. El hecho educativo se da exactamente en condiciones sociales y económicas determinadas, donde dependiendo del sector social, la clase social, las condiciones en las que estés, tú puedes tener mejores o peores condiciones. En ese sentido, un mismo 20 de dos personas con condiciones diferentes puede tener detrás un esfuerzo mucho más meritorio que otro. En determinadas condiciones, un 15 puede ser más meritorio que un 18. Entonces, es una falacia totalmente que lo que esconde es la desigualdad social, porque no por casualidad, quienes entonces quedan fuera de los mecanismos, entre comillas, meritocráticos, son los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, y bueno, de hecho nosotros el año pasado fuimos parte de una lucha muy importante en la universidad en contra de esta política de aranceles que está teniendo, bueno, en este caso la Universidad Central de Venezuela, pero que obviamente se extiende. En todas las universidades públicas lo están haciendo. Sí, frente a toda esta brutal desmantelación por parte del gobierno desde hace muchísimos años, que viene desde la crisis del 2016, pasó por la pandemia, etcétera. De las instalaciones de las universidades, de no bajarle presupuesto, etcétera. Hay un giro reaccionario
por parte de las autoridades universitarias, por parte de ciertos sectores y plataformas estudiantiles, y por supuesto que no queda por fuera la Comisión Presidencial, lo avala el gobierno nacional. Un intento de meterse nuevamente en la universidad, esta política de privatizar la universidad con aranceles, y que termina obviamente una vez más dándole una patada a todos los jóvenes de la clase trabajadora, que si bien estaban ahí con mucho esfuerzo de haber quedado y que para ellos era una opción estudiar, ya dejó de serlo, porque ahora tienen que pagar aranceles que capaz no puede costear ni ellos ni su familia. Claro, hay una... es casi que los estudiantes tienen que pagar por todo. Así ahora. Hasta por ir para el baño, todos los aranceles. Estamos hablando de una universidad pública. Es decir, no tiene por qué haber discusión de cuánto más o cuánto menos tienen que pagar los estudiantes, porque estamos hablando de una universidad pública. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia exactamente de que se naturalice que entonces tú tengas que pagar la educación? Ya por ahí vemos que entra también aquella falacia de lo del mérito, porque en última instancia tú puedes estar siendo expulsado de la universidad, no porque no tengas méritos académicos, no porque no tengas capacidades, sino porque no tienes la posibilidad de adquirirla, no tienes plata para pagarla. Entonces la universidad, la educación pasa a ser como una mercancía más a la que tiene acceso, no el que tenga más capacidades intelectuales o de conocimiento, sino el que tenga más plata. Ni tampoco el que quiera estudiar. Bueno, un dato curioso, que la consecuencia de este profundo arancelamiento de la universidad ha excluido a miles. O sea, estamos hablando que la universidad tenía entre unos 40.000, 45.000 y actualmente hay unos 26.000. Entonces se nota esta realidad. Sí, que son estudiantes que por eso son expulsados, porque cada vez tienes que estar pagando más. ¿Y cuál es la realidad social que vivimos? Vivimos una realidad de un país donde a los sectores populares, a la clase trabajadora, con gran esfuerzo le cuesta resolver el día a día, mantener la sobrevivencia. Entonces, de paso, le vas a venir a decir que en una universidad pública tienen que empezar a pagar por todo. Por supuesto que es una política de exclusión social. El gobierno nacional, ¿por qué decíamos que hace demagogia con lo de voy a eliminar las pruebas para el derecho a la educación? Así es. Es demagógico porque el derecho a la educación no se reduce a la posibilidad a que se amplíe un poco más el cupo, sino que en qué condiciones se da la educación. ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, de los salarios de los trabajadores universitarios? O sea, cuando estábamos hablando del desmantelamiento de la universidad, no solo estamos hablando del profundo, de la infraestructura, sino del profundo ataque que ha tenido el gobierno nacional a todos los sectores de trabajadores universitarios que han luchado por el salario, que han luchado por el transporte, por las reivindicaciones internas de la universidad, uniforme, el bienestar estudiantil, y el gobierno, ¿qué ha hecho? Represión y más represión frente a estos sectores. Claro. Entonces, es un gobierno que intenta, tiene una impostura sobre el tema de la educación pública, cuando es el principal que la está atacando y que la está desmantelando. Porque si tú desfinancias las universidades, si desfinancias la educación pública, ¿con qué cara vas a decir que estás a favor de la educación pública? Sí, eso es importante. Caretable. Para ir cerrando este punto, claro, porque, por ejemplo, el bienestar estudiantil, que tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes puedan tener comedor, transporte, algún tipo, asistencia en materia de salud, etcétera. Si todo esto está desmantelado, ¿con qué cara me hablas del derecho a la educación? Por eso, la posición que sostenemos es que hay que pelear por el ingreso libre y restricto, simultáneo con pelear por mayor presupuesto para la educación. La salida de que los estudiantes tengan que pagar es una salida reaccionaria. Así es. Es un problema real que las universidades están desmanteladas, indigentes de recursos, pero la salida no puede ser la exclusión social y que los estudiantes paguen. La única salida progresiva es arrancarle a esta sociedad de clases, a esta sociedad fundamentada en la desigualdad y la explotación, arrancarle los recursos necesarios para sostener la educación pública, para la educación pública de los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares. Y eso no se puede hacer sin tener libertad y capacidad de lucha y de movilización. Sí, y si la represión se impone, habrá menos capacidad de movilización y por tanto no se podrán lograr las conquistas. Así que es una pelea de conjunto por el presupuesto,
por el derecho a la educación, por el ingreso libre y restricto y por la capacidad de lucha y de movilización. Fíjate que cualquiera te diría que, bueno, pero para eso tenemos al sector de la derecha de este país. Pues fíjate que el sector de la derecha de este país, sobre todo María Corina Machado, ha planteado que la universidad tiene que ser brutalmente privatizada. Entonces quiere decir que la clase trabajadora de este país no cuenta con ninguno de los dos bandos reaccionarios, tanto por parte del gobierno como de la oposición de derecha, que además le aplaude la política al gobierno de Donald Trump, que es el punto que hablamos al principio, y que con los aranceles y con la imposición de sanciones viene destruyendo también la universidad. Entonces, claro, es importante que hablemos de eso. Eso es muy importante porque desde este espacio estamos cuestionando la política del gobierno nacional que dejó sin recursos a las universidades, pero no se puede dejar de mencionar, por supuesto, todos aquellos políticos del país, como María Corina, Ledesma, etcétera, etcétera, que al apoyar las sanciones contra el país, apoyar toda la política del imperialismo estadounidense que afecta a la economía del país, también son corresponsables justamente de lo malo de los recursos públicos. Y, como tú dices, además, quieren privatizarlo todo, incluso con esas palabras, dijo María Corina. Entonces, si estamos diciendo que la política paulatina de meter aranceles en la universidad, de hacer que los estudiantes paguen, es algo regresivo, imaginémonos que sería la política de simple y llanamente privatizarlo como quiere esta mujer. Así es. Por último, no quiero dejarlo por fuera, creo que es muy importante que cuando nosotros decimos que nosotros tenemos una posición distinta a la del gobierno, es que siempre lo hemos enfrentado frente a su política de represión, y además de eso queremos denunciar que esta lógica de la comisión presidencial ha sido una forma del gobierno de permitir y autorizar también y filtrar en la universidad a todos los organismos represivos del Estado que hemos denunciado muchas veces de la Izquierda Diario, cómo se han llevado estudiantes, cómo han desaparecido estudiantes y que actualmente todavía se encuentran presos. Sí, correcto. Y por eso tú no puedes decir que estás a favor de la universidad pública si tu política es hacer llegar la represión hasta dentro del recinto universitario, coartando la libertad que tiene que haber de asociación, movilización, crítica, protesta, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, hablemos de los últimos acontecimientos en el que estamos teniendo una intervención bélica por parte del gobierno de Estados Unidos a lo que se refiere del Mar Caribe, América Latina, pero sobre todo Venezuela, ¿no? Estamos hablando de embarcaciones militares muy grandes, estamos hablando de submarinos, intervención brutal, una escalada bélica brutal, portaaviones, y no solo eso, sino que viene desde hace meses con el asesinato de cientos de decenas de personas en embarcaciones con la supuesta excusa de que estábamos combatiendo el narcotráfico, ¿no? Ahora vemos una avanzada mucho más fuerte con todo lo que es la Lanza del Sur, donde vemos esta intervención por parte del gobierno de Estados Unidos de reforzar esa idea de que América Latina es, entre comillas, su patio trasero, ¿no? Esto frente a la realidad actual de que Estados Unidos claramente está perdiendo hegemonía en el mundo, está en una situación complicada con respecto a China y otras potencias, entonces quiere, digamos, reforzar todo lo que pueda. El gobierno de Trump es muy errático, hemos visto todo lo que está pasando a nivel interno también del país de Estados Unidos, entonces nos parece importante como hablar y analizar esta situación. Sí, efectivamente, esta agresividad del gobierno de Trump tiene que ver con lo que decías de que es una manera, no deja de ser errática, de administrar el declive de la hegemonía estadounidense. Allí igual conviene hacer una precisión. Por supuesto que nosotros aquí en Venezuela tenemos, la mayoría del pueblo venezolano tiene bastante problemas con su clase capitalista dominante y con el gobierno nacional. Obviamente de eso lo vamos a hablar, pero eso de ninguna manera es motivo como para no ver claramente todas las intenciones imperialistas, claro, detrás de esto. Entonces, bueno, clarificado eso, ciertamente en última instancia lo de Venezuela no tiene nada que ver con ninguna preocupación por el bienestar del pueblo venezolano, porque le preocupen, ni por combatir el narcotráfico. No, porque le preocupen las libertades democráticas, claro, nada de eso. Es una competencia geopolítica que tiene Estados Unidos, sobre todo con países como China, es decir, hay una suerte de revisionismo del orden mundial, es decir, de potencias que quieren revisar el orden mundial, es decir, que quieren cuestionar esa hegemonía indiscutible de Estados Unidos, y frente a eso hay esta agresividad de Estados Unidos, que hay una suerte de giro hacia el hemisferio, es lo que se viene discutiendo, hacia el hemisferio en el sentido de decir, bueno, necesito garantizar y ordenar y garantizar que toda América es mía. Y entonces imponer sus intereses a sangre y fuego, literalmente, con un militarismo brutal
imponer sus intereses en América Latina. Así que eso es lo que está detrás de esta brutalidad militarista y los asesinatos que venías comentando y las amenazas, porque sigue habiendo amenazas, o sea, está en cierne una amenaza, incluso los tipos dijeron que no descartan operaciones en territorio venezolano, etcétera, etcétera. Es una cosa totalmente reaccionaria a la que nos oponemos de todo punto de vista. Y no puede ser de otra manera, porque evidentemente nosotros le hacemos una firme oposición y denunciamos todos los intentos de intervención por parte del gobierno de Donald Trump en América Latina. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, desde la agrupación de Mujeres Pan y Rosa, por supuesto que levantamos estas banderas llamando a toda América Latina, a toda la clase trabajadora de América Latina, a pronunciarse en contra de todos estos intentos injerencistas. Y por supuesto, desde Venezuela esto no significa para nada un aplauso al gobierno de Maduro. Claro, no, lo hacemos desde una posición política totalmente independiente, somos oposición por izquierda al gobierno de Maduro, ya lo vamos a explicar mejor, pero además, como tú lo decías en una conversación informal hace rato, ¿qué de bueno va a venir de la mano de la imposición en América Latina de un tipo como Donald Trump? Correcto, que se impuso con el ICE, que es un Bonaparte que ha militarizado todo su país, que viene estando en contra de los derechos de los migrantes. Que claro, que ha tratado a los migrantes en general y en especial a los migrantes venezolanos bien mal que los ha tratado. No se nos puede olvidar el intento de hacer los que se pudrieran en el SECOT a muchos trabajadores venezolanos como inmigrantes. No se puede olvidar todo el menosprecio que el tipo está teniendo por los distintos mecanismos de relativa protección a su condición migratoria en Estados Unidos. Así que por donde se le mire, no hay manera de que desde una posición de la clase trabajadora, de las mujeres venezolanas, de la juventud, haya algún tipo de respaldo a toda esta porquería de injerencia imperialista de Donald Trump. Bueno, y no olvidemos que son uno de los principales defensores del Estado genocida de Israel. Claro, y como tú decías, esto lo hacemos de una posición independiente del gobierno nacional porque somos una izquierda que no es una izquierda chavista, es decir, no reivindicamos no solo a Maduro, sino el proyecto de Chávez en el sentido que nosotros peleamos por una verdadera revolución socialista, es decir, por un gobierno propio de la clase trabajadora, donde los trabajadores y las trabajadoras, además de ser los que generan la riqueza y hacen andar la rueda del país, también seamos los que gobiernen. Cualquiera puede sacar la conclusión de que el chavismo no llevó ni se lo propuso, ni llevó, sus resultados no fueron para nada esos. Y además, estamos hablando de la aspiración a una sociedad donde se socialicen las grandes riquezas para que el trabajo colectivo, el trabajo de toda la sociedad, no sirva a un puñado de ricos de un bando o de otro, correcto, sino que sirva para las necesidades colectivas. Cualquiera también puede sacar la conclusión de que evidentemente el chavismo no tiene que ver con esa aspiración porque en última instancia su resultado fue generar nuevas camadas de nuevos ricos enriqueciéndose al calor de sus relaciones con el Estado, como lo hicieron los regímenes burgueses anteriores en nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa izquierda, nosotros que somos, por supuesto, oposición por izquierda al gobierno de Maduro, enfrentamos toda esta arremetida del gobierno de Trump, del imperialismo estadounidense, y por esas mismas razones no avalamos que en nombre de enfrentar la agresión imperialista se mantenga pisoteada a la clase trabajadora y a los sectores populares de nuestro país. Si se quiere realmente enfrentar una agresión imperialista de este tenor o más profunda, una de las garantías para enfrentarlo consecuentemente es la creatividad y la iniciativa de lucha y la combatividad de la clase trabajadora, los sectores populares y la juventud. Y eso no se puede garantizar si al contrario tú mantienes a la clase trabajadora con la bota en el cuello, si a lo interno del país, con las grandes contradicciones que hay, como en toda sociedad de clases, y esta es una sociedad de clases basada en la explotación y la opresión, si en esa situación tú haces, como hace el gobierno nacional, que garantiza todos los intereses del capital privado, todos los intereses de los empresarios, reprime cualquier lucha de los trabajadores, permite que el capital privado en Venezuela y los empresarios hagan lo que les da la gana con los horarios de trabajo, con los derechos laborales, hasta con los parques nacionales y todo eso, de esa manera, olvídate que no va a haber ninguna gran potencial ni ninguna gran iniciativa para derrotar el imperialismo estadounidense. Así que desde esa perspectiva mantenemos esta posición antiimperialista por principios y con independencia del gobierno nacional.
Además de eso, Ángel, nosotros somos parte de una corriente internacional que se ha pronunciado decenas de veces. Tenemos diputados en Argentina que se han pronunciado contra la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Tenemos a los compañeros de Les Boys que están en Estados Unidos, que luchan directamente contra esta injerencia por parte del gobierno de Donald Trump en Venezuela, porque es una política de independencia de clase. Entender que un país central no debe oprimir a un país periferia, entender esta lógica para que nos permita, por supuesto, tener una salida desde la clase trabajadora. Sí, correcto, eso es muy importante. Quienes hacemos este programa, hacemos parte efectivamente de una corriente internacional con compañeros que desde diversos países de Europa, de América Latina, de Centroamérica y como tú decías, dentro del propio corazón del imperialismo estadounidense, tenemos una posición clara de principios de oposición a toda agresión imperialista contra Venezuela. Bueno, para cerrar este capítulo, que la verdad estoy muy contenta de cómo salió, queremos hacer un par de recomendaciones. Pero dale tú primero. Bueno, mira, mi recomendación es que hace poco vi una serie que en algún momento se hizo con Carl Sagan, que es un científico muy importante, un divulgador científico muy importante, con todo esto que está pasando de los cometas, que está pasando sobre la situación actual. Es bueno como pensar la realidad con una visión un poco más científica, ¿no? Y me parece interesante que hace muchos años también sacaron una nueva versión de Cosmos. Hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo 4, que hablan sobre un científico soviético que estaba buscando la solución del problema del hambre y cómo investigó cada una de las semillas del mundo para poder llegar al origen de cada uno. Entonces es interesante porque hay un cuestionamiento sobre el estalinismo, está hecho en stop motion. No, es una joya brutal, así que le recomiendo que lo vean. Toda la serie está buena, pero ese capítulo es mi favorito. Vale, está muy bien. Bueno, yo quería aprovechar de comentar, hay una novela muy buena de Leonardo Padura, ¿no? Un autor cubano, se llama Como polvo en el viento, y bueno, muy interesante porque es una novela que recorre la relación entre un grupo de amigos que va desde las vivencias y las circunstancias que le tocan, desde los albores, ¿no? Los primeros, el auge de la revolución en Cuba, hasta ya los momentos del deterioro y el declive. Entonces, no, es bastante intimista, si se quiere, recorre todas estas circunstancias. Y Padura es el hombre que amaba a los perros, Leonardo, ¿no? Padura es el mismo del hombre que amaba a los perros. Y no, es interesante porque recorre los dramas personales, pero con un contexto social donde hay un gran proceso social, como es una revolución que luego decae. Y vista desde la realidad venezolana, tiene un nivel de empatía particular. Muy bien. Bueno, entonces les invitamos a todos a dejar sus comentarios abajo de qué opinan de este capítulo, a darle like, a compartirlo y por supuesto, nos vemos en el siguiente.